Una decisión impulsada por el corazón le cuesta su trabajo, pero abre una puerta que nunca imaginó. ¿Puede un acto de bondad desinteresado cambiar un destino por completo? Acompáñanos en esta historia y descúbrelo. Ella no pidió nada a cambio, solo hizo lo que creía correcto. La camarera pierde su empleo por ayudar a una niña. Al día siguiente, jamás imaginaría encontrar a un millonario en su puerta y mucho menos saber que aquel hombre era el padre de la niña que ayudó. Clara sintió el peso de las bandejas, tensionando sus músculos mientras recorría el salón del Mirador del Río, el restaurante que servía a la élite de Sevilla. El suelo de mármol italiano reflejaba las luces de los candelabros de cristal, creando un escenario que contrastaba brutalmente con el minúsculo apartamento que apenas podía mantener. Le dolía la espalda. El segundo turno del día había comenzado hacía solo una hora, pero su cuerpo cargaba el cansancio acumulado del primer empleo, donde limpiaba oficinas desde las 5 de la mañana. Marcos, el maître, pasó junto a ella susurrando con los labios casi inmóviles. Mesa 12, Clara, familia importante. Ella ya conocía aquel tono. Significaba que debía ser impecable, invisible y eficiente. El hombre es Javier Herrera. El nombre no significaba nada para ella. A diferencia de sus compañeros, Clara no memorizaba quién era quién en el círculo exclusivo que frecuentaba el restaurante. No tenía energía de sobra para eso. Sus neuronas estaban ocupadas calculando cómo estirar el sueldo para cubrir el alquiler atrasado, la factura de la luz con aviso de corte y los medicamentos de la semana. La mesa 12 estaba cerca de las ventanas panorámicas que exhibían el atardecer sobre el Guadalquivir. Clara se acercó con la postura que había ensayado cientos de veces en el espejo, hombros hacia atrás, barbilla ligeramente erguida, sonrisa educada pero no íntima. El hombre de traje azul marino hablaba por teléfono, gesticulando con autoridad contenida. A su lado, una niña de aproximadamente 6 años jugaba distraídamente con los cubiertos de plata. Buenas noches, soy Clara y voy a atenderlos esta noche. Su voz salió más ronca de lo normal, resultado de la fatiga. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden el menú? El hombre levantó el índice señalando que esperara sin interrumpir su conversación. Clara notó la alianza ausente, las mangas perfectamente abotonadas con gemelos discretos, el reloj que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Mientras esperaba, sus ojos se encontraron con los de la niña. Grandes, castaños y curiosamente solemnes. «Hola», susurró la niña contorneando con el dedo el borde de la copa de agua. «Hola», respondió Clara en el mismo tono, sonriendo genuinamente por primera vez en el día. «Elena, siéntate derecha». El hombre intervino finalmente. Terminando la llamada, se volvió hacia Clara. «Un agua con gas para mí y un zumo de uva para mi hija. Por favor». Clara anotó el pedido y se alejó. Mientras preparaba las bebidas en el bar, observó la mesa. La niña Elena parecía demasiado pequeña en aquel ambiente sofisticado. Sus piernitas se balanceaban, sin alcanzar el suelo, y sus ojos recorrían el espacio con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El padre alternaba entre consultar el móvil y decir algo breve a la hija. Había algo familiar en aquella escena que Clara no conseguía identificar de inmediato. Solo al regresar con las bebidas se dio cuenta. Se recordaba a sí misma a los 7 años, sentada en silencio en los rincones de los empleos nocturnos de su madre, tratando de hacerse invisible mientras esperaba que terminara el turno. «Aquí tienen». «¿Ya han decidido qué van a cenar?», y preguntó colocando las bebidas sobre la mesa. «El solomillo en salsa de vino para mí, poco hecho», respondió el hombre sin consultar el menú. «¿Y para Elena?», vaciló mirando a su hija, que parecía súbitamente desinteresada en comer. «No quiero nada», murmuró la niña hundiéndose un poco en la silla. «Elena, ya hemos hablado de esto. Tienes que cenar». La voz del hombre no cargaba irritación, sino un cansancio que Clara reconoció, el de quien enfrenta la misma batalla repetidamente. «¿Puedo sugerir algo?», intervino Clara arriesgando más de lo debido. «Tenemos una opción que no está en el menú, pero es especial. La llamamos sorpresa de la cocina para pequeños aventureros». La expresión de Elena cambió instantáneamente, sus ojos ganando un brillo curioso. El padre pareció inicialmente sorprendido por la intervención, pero luego asintió discretamente, permitiéndole continuar. «Es como una búsqueda del tesoro en el plato», explicó Clara, agachándose para quedar a la altura de la niña. «El chef esconde algunas cosas deliciosas debajo de otras y cada bocado puede ser un descubrimiento diferente». «¿Tiene cosas verdes?», preguntó Elena con sospecha. «Algunas», admitió Clara, «pero son las mejores». «¿Sabías que el brócoli parece un arbolito?»,
en miniatura donde podrían vivir las hadas? El padre observaba la interacción con una expresión difícil de descifrar, entre sorpresa y algo más profundo, mientras la hija finalmente sonreía. «Creo que podemos probar esa sorpresa», decidió él cerrando el menú. Clara se sintió inexplicablemente victoriosa mientras anotaba el pedido. Era solo un pequeño momento insignificante en la dimensión de sus problemas reales, pero había algo reconfortante en ver la sonrisa tímida formarse en el rostro de la niña. El resto de la noche transcurrió a un ritmo frenético. Cuando regresó con los platos, el solomillo perfectamente sellado para el padre y un arreglo colorido y lúdico para Elena, Clara se dio cuenta de que la dinámica entre los dos se había suavizado. El hombre había guardado el móvil y ahora prestaba total atención a su hija, que contaba alguna historia del colegio entre bocados, curiosos a su plato aventurero. «¿Está todo en orden?», y preguntó Clara después de algunos minutos. «Está perfecto», respondió el hombre con una sonrisa discreta que parecía inusual en su rostro. «Elena, ¿qué te parece?». «Encontré un tesoro», exclamó la niña levantando un trozo de queso derretido escondido bajo un champiñón. Clara sonrió y continuó su servicio. Las mesas de alrededor demandaban atención. Los pedidos se acumulaban y Marcos le lanzaba miradas de advertencia, siempre que se demoraba más de lo necesario en cualquier interacción. Aún así, sus ojos regresaban a la mesa 12, donde notaba a la niña, ocasionalmente buscándola con la mirada, como si compartieran un secreto. Fue durante el postre que todo cambió. Clara servía café a una mesa cercana cuando oyó un ruido ahogado seguido de un grito contenido. Se volvió rápidamente y vio a Elena con las manos en la garganta, los ojos desorbitados de pánico. Javier Herrera se levantó de un impulso, derribando la silla intentando alcanzar a su hija, que ahora presentaba signos claros de atragantamiento. Clara no pensó. Dejó la bandeja sobre la mesa más próxima y corrió. Antes de que el padre pudiera actuar, ella estaba posicionada detrás de la niña, aplicando la maniobra de Heimlich con la precisión que había aprendido en los entrenamientos obligatorios del restaurante. Sus manos firmes presionaron el abdomen de la niña, en movimientos rápidos y controlados. Al tercer impulso, un pequeño trozo de chocolate fue expelido. Elena tomó aire con fuerza, su carita roja volviendo gradualmente a su color normal, mientras Clara la mantenía segura en sus brazos. «Respira despacio, cariño. Ya está todo bien», murmuró Clara acariciando el cabello de la niña que ahora sollozaba asustada. Javier, pálido y visiblemente afectado, se arrodilló ante su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Elena, ¿estás bien?». La niña asintió, aún asustada, pero respirando normalmente. Sus ojos llorosos buscaron los de Clara, transmitiendo un agradecimiento que las palabras de una niña tal vez no conseguirían expresar. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta del silencio sepulcral que se había apoderado del restaurante. Todas las mesas observaban la escena. Marcos, el maître, se acercaba con pasos rígidos, su rostro una máscara de furia controlada. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Fernando Gutiérrez, el propietario del restaurante, cortó el aire. Clara no había notado su presencia hasta ese momento. La camarera comenzó Javier Herrera, pero fue interrumpido. «Señor Herrera, mis más sinceras disculpas por el trastorno». Fernando se interpuso entre Clara y el cliente, como si intentara remover físicamente la imagen de ella de la situación. «Por favor, permítame ofrecerle». «Mi hija se estaba atragantando», intentó explicar Javier de nuevo, su voz recuperando la firmeza habitual. Su empleada actuó rápidamente. «Clara, apártese inmediatamente y vaya a mi despacho», ordenó Fernando sin siquiera mirarla, continuando sus elaboradas disculpas al cliente importante. Clara sintió el estómago hundirse. Conocía ese tono. Sabía lo que vendría a continuación. Su mirada se cruzó brevemente con la de Elena, que ahora se aferraba a la mano de su padre con fuerza, como si temiera que Clara fuera castigada por su causa. «Estoy bien», articuló la niña silenciosamente para Clara, intentando en su inocencia proteger a quien la había protegido. Con una última mirada a la niña, Clara enderezó los hombros y se dirigió al área de servicio, sintiendo el peso de las miradas siguiéndola. Sabía que había roto protocolos. Sabía que en teoría debería haber llamado al responsable de seguridad. Sabía que había creado una escena en un establecimiento que vendía discreción tanto como vendía comida. Pero mientras caminaba hacia lo que ciertamente sería su despido, no conseguía arrepentirse. En la balanza invisible que pesaba su vida, el alivio en los ojos de aquella niña valía más que cualquier empleo. «Años en este negocio y nunca he visto tamaña falta de profesionalismo», declaró tan pronto como cerró la puerta del despacho. «Crear un espectáculo innecesario
involucrarse personalmente con los clientes, abandonar sus otras mesas. La niña se estaba atragantando, respondió Clara simplemente. Hice lo que cualquier persona haría. No hiciste lo que quisiste, no lo que debías. Tenemos procedimientos, tenemos una jerarquía, tenemos una reputación. Su voz se elevó peligrosamente. ¿Sabes quién es Javier Herrera? Uno de los mayores empresarios del sur. Viene aquí por la discreción, por la excelencia silenciosa, no para ser parte de un circo comandado por una camarera que no conoce su lugar. Las palabras golpearon a Clara como pequeñas puñaladas, pero se mantuvo erguida. La frase resonaba en su mente cargando todo el peso de la desigualdad que estructuraba su existencia. Estoy despedida, supongo, dijo ella, sorprendiéndose de la calma en su propia voz. Con causa justificada, sin derechos, recoja sus pertenencias y no vuelva. Fernando le extendió un papel. Firme aquí. El bolígrafo pesaba 1 tonelada en su mano mientras firmaba el documento. Cada letra de su nombre representaba más un mes de lucha, más facturas atrasadas, más puertas cerradas, pero aún así su mano no tembló. Al salir por la parte de atrás del restaurante, en la noche fría de Sevilla, Clara se permitió finalmente sentir el impacto total de lo que acababa de suceder. La parada del autobús estaba vacía a esa hora. Se sentó en el banco metálico y bajo. La luz amarillenta de la farola dejó que una única lágrima escapara. El pequeño apartamento de Clara estaba en el barrio de la Macarena, en la periferia norte de Sevilla. En el 4º piso de un edificio sin ascensor, el espacio de 40 metros era todo lo que podía pagar, incluso trabajando en 2 empleos. Ahora con solo uno, el futuro se dibujaba como una ecuación imposible. La noche había sido larga e insomne. Por la ventana estrecha, los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo. Fue cuando Clara finalmente desistió de intentar dormir. Con movimientos mecánicos preparó un café fuerte y se sentó en la mesa de la cocina. Un mueble de fórmica desgastado que había rescatado de la basura de una comunidad de vecinos, donde había trabajado como limpiadora. El calendario colgado en la nevera exhibía círculos rojos en fechas específicas. Vencimiento del alquiler, de la factura de la luz, del préstamo que hizo cuando la cocina se estropeó el invierno pasado. Los números se sumaban en su mente, creando una ecuación cada vez más imposible de resolver. Un día a la vez, murmuró para sí misma, el mantra que su abuela repetía cuando la vida se mostraba más difícil de lo soportable. El móvil, un modelo antiguo con la pantalla rota, vibró sobre la mesa. Era Laura, compañera del servicio de limpieza matutino. Clara, no vas a creer quién apareció aquí queriendo hablar contigo. La voz excitada de Laura sonó antes incluso de que Clara pudiera decir, «¿Hola, quién?» Un tipo todo elegante llegó en un sedán alemán de alta gama. «Está preguntando por ti». Pero la supervisora le dijo que ya no trabajas aquí los sábados por el otro empleo. Clara frunció el ceño, confusa, y dijo lo que quería. «No, pero dejó una tarjeta». Le saqué una foto. «Espera que te la mando». Segundos después, la imagen llegó. Una tarjeta de visita minimalista con el nombre Javier Herrera, seguido de un número de teléfono y el logotipo discreto de Herrera Construcciones. El estómago de Clara se contrajo. Era el hombre del restaurante, el padre de Elena. ¿Qué podría querer? Tal vez quejarse formalmente de su conducta, demandar al restaurante o peor, tal vez demandarla a ella personalmente, por haber tocado a su hija sin autorización. «Clara, ¿estás ahí?», preguntó Laura. «Estoy», respondió automáticamente. Laura dijo algo más. «Solo preguntó dónde vivías». Yo no le dije nada claro, pero la de recepción puede haberle dado tu dirección. Ya sabes cómo es. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un hombre poderoso buscando su dirección, después de que la despidieran por un incidente relacionado con su hija. El escenario parecía sacado de uno de esos thrillers que pasaban en la televisión tarde en la noche. «Gracias por avisar, Laura. Necesito colgar». Clara se levantó súbitamente inquieta. Su apartamento, normalmente un refugio, ahora parecía vulnerable. Las paredes finas que dejaban pasar el sonido de la televisión de los vecinos, la cerradura simple de la puerta, el telefonillo frecuentemente estropeado del edificio. Todo adquiría una nueva dimensión amenazadora. «Estoy siendo paranoica», se dijo a sí misma mientras lavaba la taza de café. Al fin y al cabo, ¿qué querría un empresario millonario con una camarera desempleada? Probablemente era solo un malentendido. Tal vez estaba buscando a otra Clara. El sonido del timbre la hizo saltar. Su corazón se aceleró. Mientras se acercaba a la puerta, no había mirilla. Otra de las muchas deficiencias de su modesto hogar. «¿Quién es?», preguntó intentando sonar firme. «Javier Herrera». La voz masculina del otro lado era educada pero directa.
Disculpe que aparezca sin avisar, pero necesitaba hablar con usted, Clara. ¿Sabía su nombre? Claro que lo sabía. Había preguntado por ella en el otro empleo. Clara respiró hondo tratando de calmar el torbellino de pensamientos. ¿Qué debería hacer? Fingir que no estaba. Es sobre lo que pasó ayer en el restaurante, continuó él tras el silencio prolongado. Por favor, solo necesito 5 minutos de su tiempo. La mención al restaurante decidió por ella. Si tenía que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, mejor hacerlo con la cabeza alta. Con dedos ligeramente temblorosos abrió la puerta. Javier Herrera. Parecía fuera de lugar en el pasillo, estrecho y mal iluminado del edificio. Su traje informal, pero evidentemente caro, contrastaba con las paredes desconchadas. No estaba solo. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano y observando a Clara con ojos curiosos. «Buenos días», dijo él con una sonrisa vacilante en los labios. «Espero no estar molestando tan temprano». Clara instintivamente se arregló el pelo recogido en un moño, deshecho, y se alisó la camiseta, vieja que usaba como pijama. Se sentía expuesta, vulnerable en su simplicidad ante la elegancia contenida de aquel hombre. «¿Qué desea?», y preguntó directamente, manteniéndose parcialmente escondida detrás de la puerta. «Primero quería que supieras que Elena está bien», respondió él colocando la mano en el hombro de su hija. «Gracias a ti». La niña sonrió tímidamente. «Gracias por salvarme», dijo con la sinceridad directa que solo los niños poseen. Algo dentro de Clara se suavizó al ver a la niña. El miedo dio paso a una curiosidad cautelosa. «Me alegro de que estés bien», respondió dirigiéndose a la niña. «Fue un susto, ¿verdad?» Elena asintió enérgicamente. «Papá, dijo que eres una heroína». Clara miró a Javier sorprendida. Él parecía ligeramente avergonzado, pero sostuvo su mirada. «En realidad, es exactamente de eso de lo que he venido a hablar», explicó él. «Supe que te despidieron por haber ayudado a mi hija». Clara se tensó de nuevo. «Fue lo que pasó», admitió. «Pero no se preocupe, no estoy culpando a nadie». «Bueno, yo sí», respondió Javier con una firmeza inesperada. «Lo que ese Fernando hizo fue absurdo. Intenté hablar con él después de que te fueras, pero insistió en que era una cuestión interna». El desprecio en su voz era palpable. «Así es como funciona en este sector». Clara se encogió de hombros intentando parecer más resignada de lo que realmente estaba. «Rompí los protocolos». «Salvaste la vida de mi hija», corrigió él, «y por eso me gustaría ofrecerte algo a cambio». Ahí estaba la oferta de dinero. Clara sintió el orgullo herido retorcerse dentro de ella. Era exactamente lo que temía. Caridad, limosna, el rico apaciguando su conciencia. «No es necesario», respondió seca. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «Pero no lo hicieron». «Yo no lo hice». La voz de él bajó, cargada de una emoción que Clara no consiguió identificar inmediatamente. «Me quedé paralizado, viendo a mi hija ahogarse mientras tú actuabas». El silencio se cernió entre ellos por unos instantes. Elena miraba de uno a otro, claramente sintiendo la tensión, pero sin comprenderla completamente. «¿Puedo pasar?», pidió finalmente Javier. «Prometo no quitarte mucho tiempo». Contra su mejor juicio, Clara asintió y abrió más la puerta. Sintió una ola de vergüenza al ver los ojos de él, recorrer rápidamente el apartamento pequeño y espartano. La mesa con la silla solitaria, el sofá descolorido, las paredes desnudas, excepto por un único cuadro, una pintura amateur del atardecer en el Guadalquivir, que ella misma había hecho en un raro momento de ocio. «Disculpe la simplicidad», murmuró las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. «No te disculpes», respondió él con una amabilidad sorprendente. «¿Puedo sentarme?». Ella indicó el sofá. Javier se sentó con Elena a su lado mientras Clara optó por la única silla manteniendo la distancia. «Clara, he venido aquí porque quiero ofrecerte un empleo», dijo él sin rodeos. De todas las posibilidades que ella había imaginado, esta no estaba en la lista. «¿Un empleo?». «Sí, necesito a alguien para cuidar de Elena». La niña levantó los ojos hacia su padre, tan sorprendida como Clara. «¿Como una niñera?», preguntó. «Más que eso», explicó Javier. «Una asistente personal que pueda quedarse con Elena cuando no estoy en casa, llevarla al colegio, acompañarla en las actividades, alguien en quien pueda confiar». «¿Y usted confía en mí?», preguntó Clara, incrédula. «Ni me conoce». «Vi lo suficiente ayer». Sus ojos de un castaño intenso se fijaron en los de ella. Vi a alguien que se preocupó verdaderamente por una niña que no conocía. Alguien que arriesgó su propio empleo para hacer lo que era correcto. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier currículum». Clara desvió la mirada incómoda con el elogio directo. «No sé nada sobre ser asistente personal». «Puedes aprender. Lo importante es que a Elena ya le caes bien».
La niña asintió vigorosamente. Cuentas historias de hadas en el brócoli. A pesar de la tensión del momento, Clara no pudo contener una sonrisa. Fue solo una manera de hacer que comieras tus verduras. Funcionó, observó Javier con un tono que podría interpretarse como admiración. Nada de lo que he intentado hasta hoy había funcionado. El silencio cayó nuevamente entre ellos, más cómodo esta vez. Clara se permitió considerar la oferta. Ser asistente personal de un empresario rico, cuidar de su hija, era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo de oportunidades, sí, pero también de complicaciones que ni siquiera podía imaginar. El salario sería el doble de lo que ganabas en el restaurante, añadió Javier como si leyera sus pensamientos con beneficios. Claro, y un adelanto para lo que sea necesario. La mirada discreta, pero clara que lanzó alrededor del apartamento, dejaba implícito lo que quería decir. Clara sintió el orgullo y la necesidad guerrear dentro de ella. El dinero resolvería todos sus problemas inmediatos. Las facturas, el alquiler atrasado. Tal vez incluso le permitiría enviar algo a su abuela en el pueblo. ¿Por qué yo?, le preguntó finalmente la pregunta que realmente importaba. Debe haber cientos de personas cualificadas que podría contratar. Javier vaciló mirando brevemente a su hija antes de responder. Porque tú viste a Elena, dijo simplemente. No viste a la hija de Javier Herrera. No viste una oportunidad. No viste una obligación. Viste solo a una niña que necesitaba ayuda. Hizo una pausa, su voz bajando. No tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo. La sinceridad en su voz la pilló desprevenida. Por primera vez, Clara miró más allá del traje, caro y el estatus social y vio solo a un padre preocupado por su hija. Necesito pensar, respondió honestamente. Él asintió comprensivo. Claro. Sacó del bolsillo un sobre y lo colocó sobre la mesa. Mi tarjeta está ahí dentro, junto con los detalles de la propuesta. Y vaciló. Un adelanto por si decides aceptar. Antes de que Clara pudiera protestar, él levantó una mano. No es caridad. Es una inversión en alguien en quien quiero confiar el bien más preciado de mi vida. Elena observaba la interacción con ojos solemnes, como si comprendiera más de lo que su edad sugería. Cuando Javier se levantó para irse, ella permaneció sentada. «Papá, ¿puedo preguntarle una cosa?» Javier pareció sorprendido, pero asintió. La niña se volvió hacia Clara, sus ojos grandes y serios. «¿Sabes hacer trenzas?» Carmen nunca conseguía hacerlas bien y papá solo sabe hacer coletas. La pregunta inocente, tan fuera de lugar en la tensión adulta que flotaba en el aire, provocó una sonrisa genuina en Clara. «Sé hacer varios tipos de trenzas», respondió con suavidad. «Mi abuela me enseñó cuando tenía más o menos tu edad». El rostro de Elena se iluminó. Miró a su padre con una expresión que claramente decía, «¿Lo ves?». Javier sonrió. Una sonrisa diferente a la contenida que había mostrado hasta entonces, más abierta, más verdadera. «Creo que acabo de perder mi argumento final», comentó extendiendo la mano para que su hija se levantara. Cuando los dos se fueron, Clara cerró la puerta y se apoyó en ella, dejándose deslizar hasta el suelo. El sobre en la mesa parecía emitir un brillo propio en el pequeño apartamento. Dentro de él había posibilidades que apenas se atrevía a considerar. Un día a la vez, se repitió a sí misma. El mantra de su abuela, ahora cargado de un nuevo significado. Afuera, padre e hija bajaban las escaleras en silencio. Fue solo al llegar al coche que Elena tiró de la manga de la chaqueta de su padre. «Va a decir que sí, ¿verdad, papá?» Javier se arrodilló para quedar a la altura de su hija. «No lo sé, pequeña». «Espero que sí». «Yo también», respondió Elena con la convicción absoluta que solo los niños poseen. Ella hace que el brócoli se convierta en casas de hadas. La casa de los Herrera no era solo una casa, era una declaración. Ubicada en el barrio de Los Remedios, la mansión de líneas modernas y minimalistas se extendía por un terreno que podría fácilmente albergar 10 apartamentos como el de Clara. Mientras, el taxi se acercaba por las puertas de seguridad. Clara sintió el estómago contraerse en una mezcla de ansiedad e incredulidad. Había pasado una semana desde la visita inesperada de Javier y Elena. Una semana de noches insomnes, calculando posibilidades, sopesando el orgullo contra la necesidad. El sobre que inicialmente se había negado a abrir finalmente reveló su contenido. Un contrato detallado y un adelanto, que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Era más dinero del que había visto reunido de una sola vez. La decisión no había sido fácil. Algo en aceptar la ayuda de un extraño, especialmente uno tan privilegiado, iba en contra de todo lo que su abuela le había enseñado sobre independencia y dignidad. Pero luego vinieron las cartas finales de cobro, la amenaza real de desahucio y la llamada de la farmacia.
informando que los medicamentos de la abuela Cora en el pueblo no podrían enviarse más sin pago por adelantado. Realidad contra principios. Necesidad contra orgullo. Al final no fue realmente una elección. El taxi se detuvo frente a una puerta de vidrio y madera que parecía flotar entre paneles de hormigón visto. Clara pagó la carrera con algunos de los billetes del adelanto, notando cómo el conductor observaba la casa con la misma admiración reverente que ella intentaba disimular. «Buena suerte en el nuevo empleo», dijo él antes de partir, claramente deduciendo su situación por el contraste entre su ropa sencilla y el ambiente lujoso. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió silenciosamente. Una mujer de mediana edad con un uniforme discreto la recibió con una sonrisa educada. «Señorita Clara, soy Isabel, la gobernanta», le dijo. «Por favor, entre». El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Espacios amplios, con doble altura, mobiliario minimalista de diseño, firmado y una pared entera de cristal que revelaba un jardín meticulosamente cuidado. Nada allí parecía casual. Cada objeto, cada ángulo parecía cuidadosamente planeado para crear una armonía estética que hablaba de dinero antiguo y buen gusto contemporáneo. «El señor Herrera está finalizando una videoconferencia en su despacho», explicó Isabel conduciéndola por un pasillo. La pequeña Elena está ansiosa por verla. «Está en la sala de actividades». «Sala de actividades». Clara reprimió una sonrisa irónica. En su infancia, la sala de actividades era el patio de tierra, donde jugaba con los otros niños del pueblo. Isabel abrió una puerta, revelando un espacio colorido y acogedor que contrastaba con la sobriedad del resto de la casa. Estanterías repletas de libros y juguetes, un pequeño piano, mesas de diferentes alturas y en el centro Elena, concentrada en un dibujo. «¡Clara!». La niña se levantó de un salto al verla corriendo en su dirección. Se detuvo a pocos centímetros, como si de repente recordara alguna regla de comportamiento, y extendió la mano formalmente. «Bienvenida a nuestra casa». La formalidad inesperada, tan fuera de lugar en una niña de 6 años, le partió el corazón a Clara. Ignorando la mano extendida, se agachó para quedar a la altura de la niña. «Gracias, Elena. Estoy feliz de verte de nuevo». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña valió cada duda que había tenido sobre aceptar aquel empleo. Elena miró rápidamente a Isabel, que asintió discretamente, y entonces abrazó a Clara con entusiasmo. «Ven a ver mi dibujo». La tiró de la mano. «Estoy dibujándote haciéndome trenzas en el pelo». En el papel figuras de palitos. Representaban a las dos con líneas torpes, saliendo de la cabeza de la más pequeña para indicar las trenzas. Clara sintió una oleada de ternura al darse cuenta de que, en la representación infantil ambas sonreían con bocas enormes que ocupaban la mitad de los rostros circulares. «Está precioso», elogió sinceramente. «¿Te gusta mucho dibujar?» «Me gusta todo lo que tenga colores», respondió Elena volviendo a sentarse. «A papá solo le gusta el negro, el gris y el blanco. Por eso mi habitación y estas salas son los únicos lugares coloridos de la casa». La observación hecha con la franqueza desconcertante, típica de los niños, revelaba más sobre la dinámica de aquella familia de lo que probablemente Elena percibía. «Colores diferentes combinan con personas diferentes», respondió Clara diplomáticamente. «¿Cuál es tu favorito?» «Amarillo», respondió prontamente la niña. «Como el sol y el tuyo». «Azul como el cielo o el mar, como los ojos de papá», observó Elena cogiendo otro lápiz. «Tiene los ojos azules, ¿sabías? Mamá decía que eran azules como el hielo, pero yo creo que son azules como esas piedras brillantes». «Zafiros», ofreció Clara sorprendida por la mención a la madre ausente. «Esos zafiros», repitió Elena probando la nueva palabra. «Vas a volver a ver a papá ahora». «Está nervioso». «¿Nervioso?». Clara frunció el ceño, confusa con la observación. «Sí. Se cambió de ropa 3 veces esta mañana», confió la niña en un susurro teatral. «Normalmente solo usa el primer traje que Isabel le prepara». Antes de que Clara pudiera procesar esta información peculiar, la puerta se abrió de nuevo. Javier Herrera entró vistiendo lo que parecía ser un atuendo informal perfectamente calculado: pantalón de sastre oscuro y suéter de cachemir gris sobre una camisa blanca impecable. La informalidad estudiada de alguien que nunca necesitó realmente preocuparse por qué vestir. «Clara, bienvenida», saludó extendiendo la mano. Su apretón era firme, pero no intimidante. «Veo que ya has encontrado a Elena». «Papá, mira mi dibujo», exclamó la niña levantando el papel. «Somos Elena y Clara. Me va a enseñar a hacer trenzas hoy». La mirada de Javier se encontró con la de Clara brevemente, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. «Si tu padre está de acuerdo».
Puedo mostrarte algunos tipos diferentes después del almuerzo, respondió ella, devolviéndole la decisión a él. Claro, asintió, pareciendo ligeramente sorprendido por la deferencia. Pero primero, Elena, necesito hablar con Clara sobre el trabajo. Puedes continuar con tu dibujo mientras tanto. La niña asintió visiblemente decepcionada pero obediente. Javier indicó la puerta invitando a Clara a seguirlo. Vuelvo enseguida, le prometió a la niña antes de salir. El despacho de Javier era exactamente como Clara lo imaginaría. Elegante, funcional, dominado por una mesa de madera, oscura y una pared de libros, meticulosamente organizados. Grandes ventanas ofrecían vistas al jardín, pero las persianas, parcialmente cerradas, filtraban la luz directa, creando un ambiente de penumbra controlada. Por favor, siéntate, indicó él ocupando no la imponente silla detrás de la mesa, sino uno de los 2 sillones dispuestos en un rincón más informal del ambiente. Clara apreció el gesto que parecía calculado para disminuir la dinámica de poder entre ellos. Gracias por aceptar mi propuesta, comenzó Javier. Confieso que me quedé preocupado cuando pasaron los días sin tu respuesta. Necesité pensar cuidadosamente, admitió Clara. Es un cambio significativo en mi vida. Comprendo y agradezco tu sinceridad. Se acomodó en el sillón, un gesto que delataba cierto malestar bajo la fachada controlada. Antes de discutir los detalles prácticos, me gustaría aclarar algunas cosas sobre este puesto. Clara asintió, manteniendo la espalda recta y las manos quietas sobre el regazo. La postura que había aprendido en los restaurantes donde trabajó, la invisibilidad educada de los que sirven. Como habrás notado, Elena no tiene a su madre presente, continuó él, el tono de voz cambiando sutilmente al tocar el asunto. Nos divorciamos hace 3 años, cuando ella tenía solo 3. Mónica, vaciló como si el nombre le causara incomodidad. Decidió que la maternidad no era su prioridad. La ausencia de amargura explícita en su voz solo destacaba la presencia de un dolor contenido, controlado como todo lo demás en aquel ambiente. Elena mencionó a su madre brevemente, comentó Clara con cautela. Algo pasó por el rostro de Javier, sorpresa, tal vez preocupación. Raramente habla de Mónica. ¿Qué dijo? Solo mencionó que ella comentaba sobre el color de tus ojos. Javier se relajó visiblemente. Entiendo. Bueno, lo que importa es que Elena necesita una presencia femenina constante y confiable en su vida. No estoy buscando una sustituta para su madre, se apresuró a aclarar, sino alguien que pueda ofrecer el tipo de atención y cuidado que francamente estoy limitado a proporcionar debido a mi agenda. Comprendo, respondió Clara, aunque no estaba segura de si realmente comprendía toda la complejidad de aquella situación familiar. El contrato que te envié detalla tus responsabilidades. Acompañar a Elena en las actividades escolares y extracurriculares, supervisar sus comidas y rutinas, ocasionalmente acompañarla en compromisos sociales. Hizo una pausa como si escogiera cuidadosamente las siguientes palabras. Pero hay algo que el contrato no explicita adecuadamente. Clara sintió una punzada de aprensión. ¿El qué? Necesito que seas verdadera con ella. La intensidad en su mirada aumentó. Elena vive rodeada de personas que la tratan como la hija del jefe. Profesores particulares que nunca la corrigen adecuadamente. Empleados que ceden a todos sus caprichos. Compañeros de escuela que se acercan por interés. O son mantenidos a distancia por intimidación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El barniz de empresario perfectamente compuesto, agrietándose para revelar solo a un padre preocupado. Vi cómo la trataste en el restaurante, con amabilidad, pero sin condescendencia, como a una persona real, no como un accesorio de mi vida o un medio para llegar a mí. Eso es lo que ella necesita. Eso es lo que estoy contratando. La honestidad cruda pilló a Clara desprevenida. Detrás del hombre de negocios, exitoso, había una vulnerabilidad que no esperaba encontrar. Seré honesta con Elena, prometió, sintiendo el peso de aquellas palabras. La trataré como trataría a cualquier niño, con respeto y cariño, pero también con límites claros. Algo en el rostro de Javier se relajó, una tensión que ella no había notado hasta verla disiparse. Óptimo, dijo él, volviendo gradualmente a la persona de empresario eficiente. Isabel te mostrará tu habitación. Pensé que sería más práctico que vivieras aquí durante la semana, si estás de acuerdo. Los fines de semana serán libres, excepto en ocasiones especiales previamente acordadas. ¿Mi habitación? Clara no pudo esconder la sorpresa. El contrato mencionaba la posibilidad de alojamiento, pero ella había asumido que sería algo temporal, no inmediato. Sí, en el piso de arriba, cerca de la de Elena. Es pequeña, pero creo que cómoda.
explicó él interpretando erróneamente su sorpresa. Si prefieres mantener tu apartamento y desplazarte diariamente, podemos ajustar el arreglo. No, no es eso, se apresuró a aclarar. Simplemente no esperaba mudarme tan rápidamente. Comprendo. Podemos organizar el transporte de tus pertenencias cuando estés lista. No hay prisa. Pero la había y ambos lo sabían. La necesidad financiera de ella. La necesidad emocional de Elena. El vacío en la estructura de aquella familia que Clara ahora era invitada a llenar parcialmente. Todo creaba una urgencia silenciosa que flotaba en el aire. Mañana sería adecuado, decidió Clara. No tengo muchas pertenencias. Javier asintió aparentemente satisfecho. Excelente. Enviaré un chofer y ayudantes ahora. Consultó discretamente el reloj. Creo que Elena está ansiosa por mostrarte el resto de la casa y tal vez aprender sobre esas trenzas. Cuando se levantaron, hubo un momento de vacilación, como si ambos se dieran cuenta simultáneamente de cuánto sus vidas estaban a punto de entrelazarse, de maneras que ningún contrato podría prever o regular. Señor Herrera, comenzó Clara. Javier, por favor, corrigió él. Si vamos a convivir diariamente, las formalidades excesivas solo crearán una distancia innecesaria. Javier, probó ella el nombre, sintiéndose extrañamente vulnerable al pronunciarlo. Quiero que sepas que entiendo la confianza que estás depositando en mí. No te decepcionaré. Algo indefinible pasó por los ojos de él. Gratitud, alivio, tal vez una emoción más compleja que Clara no pudo descifrar. Sé que no lo harás, respondió simplemente. Las manos pequeñas de Elena permanecían inmóviles mientras Clara le trenzaba el pelo con delicadeza. La habitación de la niña era una isla de color, en medio de la sobriedad cromática de la mansión. Paredes en tonos pastel, mobiliario blanco con detalles coloridos y una estantería, repleta de libros y juguetes, cuidadosamente organizados. ¿Aprieta?, preguntó Clara, notando la quietud inusual de la niña. No, respondió Elena, su voz pequeña. Solo estoy tratando de no moverme para no estropearlo. Un poquito de movimiento no lo va a estropear, aseguró Clara. Las trenzas no necesitan ser perfectas para ser bonitas. A través del espejo del tocador, vio el rostro de la niña, iluminarse con una sonrisa vacilante. La profesora de ballet dice que todo tiene que ser perfecto. El pelo, la postura, el movimiento, si no, no sirve. Clara sintió una punzada en el pecho al oír esas palabras de alguien tan joven. El ballet es un arte que valora la precisión, respondió cuidadosamente. Pero hasta las bailarinas más famosas del mundo cometen pequeños errores. Lo importante es la pasión que ponen en lo que hacen. ¿Alguna vez has ido a ver ballet?, preguntó Elena, sus ojos encontrándose con los de Clara en el espejo. No al teatro, admitió finalizando la primera trenza. Pero he visto muchos vídeos. A mi abuela le encantaba el ballet cuando era joven. Tengo una presentación el mes que viene, dijo Elena, un temblor casi imperceptible en su voz. Papá siempre va, incluso cuando tiene reuniones importantes. Parece ser un buen padre, comentó Clara comenzando la segunda trenza. Elena asintió levemente. Lo intenta mucho, dijo con una percepción que parecía ir más allá de sus 6 años. Pero a veces se pone triste cuando cree que no lo estoy viendo. Clara no supo cómo responder a esa observación sorprendentemente perspicaz. Optó por mantener las manos ocupadas, entrelazando los mechones dorados con cuidado, mientras reflexionaba sobre la complejidad de la situación en la que estaba entrando. Listo, anunció finalmente prendiendo la última mecha. 2 trenzas francesas como he prometido. Elena giró la cabeza de un lado a otro, admirando el resultado con ojos maravillados. Parezco una princesa vikinga. Clara se rió de la asociación inesperada. Vikinga, ¿dónde aprendiste sobre los vikingos? En el libro que papá me estaba leyendo, respondió la niña saltando de la silla para correr hacia una estantería. Volvió con un libro ilustrado sobre mitología nórdica. Intenta leer un capítulo todas las noches, pero a veces llega muy tarde del trabajo. Tal vez yo pueda continuar la lectura las noches en que él no pueda, sugirió Clara. El rostro de Elena se iluminó. ¿De verdad harías voces diferentes para cada personaje como hace papá? Lo intentaré, prometió, conmovida por la animación de la niña, aunque no puedo garantizar que seré tan buena como él. Seguro que será diferente, pero también genial, respondió Elena con sorprendente diplomacia. Unas suaves palmadas en la puerta interrumpieron la conversación. Isabel entró. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver el peinado de Elena. Es la hora del almuerzo. Señorita, anunció la gobernanta. Su padre pidió que ambas se unan a él en la terraza. ¿Va a almorzar en casa?,
Y preguntó Elena, una nota de sorpresa en su voz delatando lo inusual que era. Sí, reorganizó algunos compromisos, respondió Isabel, intercambiando una mirada significativa con Clara. La terraza era una extensión cubierta de la sala de estar, con vistas a un jardín meticulosamente planeado. Una mesa redonda estaba puesta para 3 personas con una elegancia, sin pretensiones que Clara sospechaba que costaba más de lo que parecía. Javier ya estaba allí de pie de la balaustrada, aparentemente absorto en sus pensamientos mientras contemplaba el jardín. Al oír los pasos se volvió y Clara notó cómo sus ojos se fijaron primero en su hija, una sonrisa genuina suavizando sus facciones. «Mira, papá». Elena giró para mostrar el peinado. Clara me hizo trenzas vikingas. Trenzas vikingas. Vaya. Javier arqueó una ceja divertido. Parece que alguien ha estado prestando atención a las historias de Thor y Odin. ¿Te gusta?, preguntó la niña ansiosa por su aprobación. Estás preciosa, respondió él con sinceridad. Su mirada se encontró brevemente con la de Clara. Gracias, murmuró las 2 sílabas, cargadas de más significado de lo que la simple cortesía sugería. El almuerzo fue servido por una empleada que Clara aún no conocía, una mujer joven y silenciosa que se movía con eficiencia, discreta. La comida era sofisticada, pero no ostentosamente lujosa. Risotto de setas silvestres, ensalada de hojas frescas y de postre fresas con nata. La conversación fluyó sorprendentemente fácil, centrada principalmente en Elena, que parecía florecer bajo la atención simultánea de su padre y de Clara. Habló de la escuela, sus clases de ballet, un proyecto de ciencias sobre plantas. Javier explicaba algún contexto a Clara. Pequeñas ventanas a la rutina de la que ella ahora formaría parte. Clara prometió seguir leyendo el libro de los vikingos cuando tú no puedas, anunció Elena entre una cucharada y otra de postre. Algo pasó por el rostro de Javier, una emoción demasiado rápida para que Clara la identificara. Culpa, alivio, tal vez ambos. Eso es muy amable por su parte, respondió él, recuperándose rápidamente. Espero no estar sobrepasando los límites, se apresuró a aclarar Clara. Fue solo una sugerencia. En absoluto, aseguró Javier. De hecho, es exactamente el tipo de iniciativa que esperaba. A Elena le encantan esas historias, especialmente cuando haces la voz de Loki, añadió la niña. Creo que Clara tendrá que desarrollar su propia versión de la voz de Loki, comentó él con una leve sonrisa. El momento de ligereza fue interrumpido por el tono del móvil de Javier. Verificó la pantalla y su semblante cambió instantáneamente, recomponiéndose en la máscara de eficiencia profesional que Clara ya comenzaba a reconocer. Necesito atender, dijo levantándose. Es la videoconferencia con Shanghái que fue reprogramada. Elena no dijo nada, pero su rostro reveló una decepción tan familiar que parecía una expresión bien ensayada. Javier vaciló, claramente dividido entre la obligación profesional y el deseo de no decepcionar a su hija de nuevo. Adelante, intervino Clara suavemente. Elena me mostró un juego de mesa en su cuarto que parece muy interesante. Tal vez podamos jugar mientras trabajas. El alivio en el rostro de Javier era palpable. Gracias, dijo de nuevo, aquella palabra simple cargando el peso de una gratitud más profunda. Cuando él salió, Elena permaneció en silencio, removiendo los restos de su postre sin real interés. ¿Cómo se llama ese juego?, preguntó Clara, intentando reavivar el entusiasmo de la niña. Siempre hace eso, respondió Elena en lugar de contestar a la pregunta. Su voz pequeña pero no acusatoria, solo resignada de una forma que ninguna niña de 6 años debería ser. Empieza algo conmigo y luego tiene que trabajar. Clara sintió el corazón encogerse. Eligió sus palabras con cuidado. Tu padre tiene un trabajo muy exigente, dijo, sin caer en la trampa de hacer promesas vacías de que las cosas cambiarían. Pero eso no significa que no quiera estar contigo. Lo sé, respondió Elena sorprendiéndola. Él lo intenta más que mamá. Ella ni siquiera lo intenta. La mención a la madre ausente pilló a Clara desprevenida de nuevo. Por lo que Javier había comentado, el divorcio parecía haber sido particularmente doloroso, con la madre eligiendo esencialmente abandonar a la hija. A veces los adultos tienen dificultades para equilibrar lo que quieren con lo que deben hacer, respondió, sintiéndose inadecuada para navegar por un territorio tan delicado. ¿Cómo elegir entre helado de chocolate o de vainilla?, preguntó Elena buscando un paralelismo que pudiera comprender. Algo así, solo que mucho más complicado, confirmó Clara, agradecida por la simplificación. Y a veces, aunque quieran mucho el helado, tienen que elegir comer verduras. Elena hizo una mueca que le arrancó una sonrisa genuina a Clara.
Las verduras son importantes, se defendió la camarera, especialmente las que tienen casas de hadas escondidas. La referencia al brócoli del restaurante rompió finalmente la melancolía y Elena sonrió. ¿Todavía vas a estar aquí después de mi clase de ballet hoy? Voy a estar aquí todos los días, confirmó Clara. Mañana mismo traeré mis cosas. A la habitación que tu padre mencionó. Es la habitación azul, informó Elena animándose. Está al lado de la mía. Papá mandó pintarla cuando supo que te gusta el azul. Esta información pilló a Clara completamente desprevenida. ¿Pintó la habitación para mí? Sí. Le conté que tu color favorito es el azul como el cielo y el mar. Y él llamó a los pintores el mismo día. La niña parecía orgullosa de su papel en este arreglo. Clara no supo cómo procesar este gesto. La idea de que Javier Herrera, empresario ocupado y poderoso, hubiera ordenado la redecoración de una habitación basada en una preferencia casual que ella le había mencionado a su hija, era simultáneamente un gesto de consideración sorprendente y un recordatorio del abismo social que lo separaba. Él, el tipo de persona que podía transformar ambientes enteros basándose en un capricho, y ella, el tipo de persona para quien tal acto sería impensable. Eso fue muy amable por su parte. Consiguió responder disimulando su sorpresa. ¿Puedes enseñarme la habitación después de mi ballet?, pidió Elena, ya olvidada de la decepción de minutos atrás. Quiero ver si te va a gustar. Claro, asintió Clara, maravillada con la resiliencia infantil. Más tarde, después de acompañar a Elena a su clase de ballet, una experiencia que reveló aún más el mundo privilegiado en el que vivía la niña, con instructoras formadas en los mejores conservatorios europeos e instalaciones dignas de compañías profesionales, Clara finalmente tuvo la oportunidad de ver la habitación que sería suya. Isabel la guió por el pasillo del segundo piso, pasando por la habitación amarilla de Elena hasta una puerta al final del pasillo. El señor Herrera pidió específicamente que usted aprobara cualquier modificación adicional, explicó la gobernanta abriendo la puerta. La habitación no era grande para los estándares de aquella casa, pero aún así era más grande que todo el apartamento de Clara. Las paredes eran de un azul suave, similar al cielo en un día claro de primavera. La cama queen size estaba posicionada bajo una ventana que enmarcaba perfectamente la puesta de sol. Un escritorio discreto, un armario empotrado y un sillón de lectura completaban el mobiliario elegante, pero no ostentoso. El baño está allí, indicó Isabel señalando una puerta lateral. Tiene todo lo que necesita, pero si falta algo, solo tiene que avisarme. Clara asintió momentáneamente sin palabras. No era solo el confort obvio o la belleza del espacio lo que la impresionaba, sino el cuidado subyacente, la elección del color, la disposición que aprovechaba la vista. Los pequeños detalles como la lámpara, artesanal en la mesita de noche y los libros, ya posicionados en la estantería sobre el escritorio. El señor Herrera mencionó que le gusta leer. Continuó Isabel notando su mirada en los libros. Seleccionó algunos de la biblioteca de él que pensó que podrían interesarle. Clara se acercó y pasó los dedos por los lomos. Una mezcla ecléctica de clásicos de la literatura española, algunas novelas contemporáneas y, sorprendentemente, algunos libros sobre astronomía. ¿Cómo lo supo? Y murmuró más para sí misma que para Isabel. El señor es muy observador, respondió la gobernanta como si eso lo explicara todo. Debo dejarla sola para que se familiarice con el espacio. Desde que la puerta se cerró, Clara se sentó en el borde de la cama, súbitamente consciente del vértigo del cambio en su vida. Una semana atrás estaba sirviendo mesas y preocupada por el alquiler atrasado. Ahora estaba a punto de vivir en una mansión, cuidando de la hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero no era solo el cambio material lo que la impresionaba. Era la sensación creciente de que había más en esta situación de lo que parecía a primera vista. Un padre solitario, una hija necesitada de atención, una casa demasiado grande y extrañamente vacía a pesar de todo su lujo. Y ahora ella, Clara, de alguna forma entrelazada en esta narrativa, a través de un encuentro casual que había cambiado el curso de 3 vidas. Por la ventana el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, que pronto darían paso al azul profundo de la noche. Un día a la vez, susurró el mantra de su abuela. Mientras el primer punto de luz, quizás Venus, quizás solo un avión distante, surgía en el horizonte. Las semanas se transformaron en meses con una naturalidad que sorprendió a Clara. Lo que había comenzado como un arreglo, nacido de la necesidad, se fue moldeando en algo que ningún contrato podría definir adecuadamente. 3 meses habían pasado desde aquella primera tarde,
En la mansión de los Herrera y la presencia de Clara ya parecía tan natural como los muebles elegantes o las obras de arte en las paredes. La rutina se estableció con una armonía casi orgánica. Por la mañana, Clara ayudaba a Elena a prepararse para la escuela, trenzando sus cabellos de formas cada vez más elaboradas a petición de la niña. Javier frecuentemente se unía a ellas para un desayuno rápido antes de sumergirse en su día de reuniones y compromisos. Por la tarde, después de buscar a Elena en la escuela, había deberes, actividades extracurriculares y, en los días especiales pequeñas, aventuras que las dos inventaban, desde expediciones por el jardín, en busca de criaturas mágicas, hasta sesiones de pintura, donde Clara reveló un talento que hacía años que no ejercitaba. Las noches, cuando Javier llegaba lo suficientemente temprano para cenar, ganaron un estatus casi sagrado en la casa. Elena aguardaba ansiosa esos momentos donde contaba detalladamente su día, exhibía sus dibujos más recientes, o demostraba los nuevos pasos de ballet que había aprendido. Clara, por su parte, desarrolló la habilidad de retroceder discretamente, permitiendo que padre e hija tuvieran su tiempo, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ofrecer el apoyo silencioso que ambos parecían valorar. Pero eran las noches en que Javier trabajaba hasta tarde, las que revelaban otro lado de la dinámica que se estaba formando. Clara había asumido la tarea de continuar la lectura de historias para Elena, pero lo que comenzó como una sustitución se transformó en un ritual propio. Juntas crearon voces y gestos para cada personaje, transformando la hora de dormir en pequeñas piezas teatrales que frecuentemente terminaban con risas ahogadas. Fue en una de esas noches, después de cerrar el libro de mitología nórdica, que ya llegaba a su fin, que Elena hizo la pregunta que Clara temía que se estuviera formando desde hacía semanas. «Cla», comenzó la niña usando el apodo que había adoptado espontáneamente. «¿Te gusta mi padre?». La pregunta, hecha con la inocencia directa de una niña de 6 años, pilló a Clara completamente. Desprevenida, sintió el calor subirle al rostro y agradeció la iluminación suave del flexo que probablemente ocultaba su rubor. «Claro que me gusta», respondió cuidadosamente. «Tu padre es una persona muy buena y un jefe justo». Elena puso los ojos en blanco, con una expresión sorprendentemente adolescente para alguien tan joven. «Así gustar, tipo gustar de verdad como en los cuentos». Clara respiró hondo, buscando el equilibrio entre honestidad y prudencia. «Los cuentos son complicados, Ele. En la vida real, las relaciones entre adultos son aún más complejas». «Pero él sonríe diferente cuando tú estás cerca», insistió la niña. No es su sonrisa de trabajo. La observación tan perspicaz e inesperada dejó a Clara momentáneamente sin palabras. Había notado los pequeños cambios en Javier a lo largo de los meses, como sus hombros parecían menos tensos durante las cenas, como ocasionalmente se permitía reír de verdad en lugar de la sonrisa educada que reservaba para clientes y colegas, como sus ojos frecuentemente buscaban los de ella durante las conversaciones con Elena, como si compartieran una complicidad silenciosa en la crianza de aquella niña extraordinaria. Pero atribuía esos cambios a la comodidad creciente con el arreglo doméstico, a la presencia de alguien que aliviaba parte de su carga como padre soltero. Nunca se había permitido considerar otras posibilidades. «Creo que tu padre solo está feliz de verte feliz a ti», respondió finalmente, acariciando el cabello de la niña. «Y ahora, señorita, es hora de dormir. Mañana tenemos esa visita al planetario. ¿Recuerdas?». Elena asintió, pero su mirada decía claramente que la conversación solo había sido pospuesta, no terminada. «Buenas noches, Cla», dijo acomodándose bajo las sábanas. «Buenas noches, pequeña vikinga», respondió Clara, plantando un beso en su frente antes de apagar la luz. Al salir de la habitación, cerrando suavemente la puerta, Clara casi choca con Javier en el pasillo. Él estaba claramente recién llegado. Todavía vestía el traje oscuro, aunque la corbata ya estaba floja alrededor del cuello y los primeros botones de la camisa abiertos. «Perdón», murmuraron ambos simultáneamente, retrocediendo un paso. «Acabo de acostar a Elena», explicó Clara, inexplicablemente nerviosa después de la conversación con la niña. «Terminamos el libro de los vikingos». «Ya». Javier pareció genuinamente decepcionado. Quería haber participado más en esas lecturas. «Ella entiende que lo intentas», respondió Clara con suavidad, «y siempre guarda las mejores partes de las historias para contártelas a la mañana siguiente». Una sonrisa cansada, pero genuina, iluminó el rostro de él. «Tiene suerte de tenerte». «Yo soy la que tiene suerte», corrigió Clara, sorprendiéndose de su propia sinceridad.
Elena es una niña extraordinaria. Permanecieron allí parados en el pasillo parcialmente iluminado, un silencio cargado de algo indefinible creciendo entre ellos. Clara se dio cuenta de que debería alejarse, desear buenas noches, retirarse a su habitación azul al final del pasillo. Era el protocolo no escrito que habían establecido en estos meses. Proximidad durante el día en presencia de Elena y distancia. Respetuosa por la noche cuando los roles de empleador y empleada volvían a imponerse. Pero esa noche algo parecía diferente. ¿Has cenado?, me preguntó Javier rompiendo el silencio. Comí algo ligero con Elena, respondió ella. Pero tú probablemente estás hambriento después de un día tan largo. Hambriento y sin la menor gana de comer solo en el comedor cavernoso, admitió él con un rastro de autodesprecio. ¿Aceptarías hacerme compañía? Isabel siempre deja algo preparado en la nevera. El convite quedó flotando entre ellos, cargado de un peso que trascendía la simple cortesía. Por primera vez, desde que había llegado a aquella casa, Clara sintió que las líneas cuidadosamente establecidas comenzaban a desdibujarse. Claro, respondió, casi sorprendiéndose a sí misma. Incluso puedo calentar la comida si prefieres. Tengo más práctica con el horno que tú. El comentario ligeramente provocador le arrancó una risa genuina a Javier, un sonido que ella se dio cuenta de que adoraba provocar. La cocina de la mansión era un espacio que fácilmente podría servir a un restaurante, profesional con electrodomésticos de acero, inoxidable de última generación y una isla central de mármol, lo suficientemente grande como para acomodar a una familia entera. Pero esa noche, con solo ellos dos, el ambiente parecía extrañamente íntimo. Clara se movió con familiaridad, localizando la comida preparada por Isabel y operando el sofisticado horno, con una confianza que Javier claramente envidiaba. ¿Cómo consigues que parezca tan fácil?, preguntó él apoyándose en la encimera mientras la observaba. La primera vez que intenté usar ese horno, casi incendió la cocina. Isabel me prohibió tocarlo desde entonces. Años trabajando en restaurantes, respondió Clara encogiéndose de hombros. Aunque debo admitir que nunca trabajé con equipos tan sofisticados como estos. Siento mucho lo de aquel empleo, dijo Javier de repente, su voz bajando una octava. En el restaurante. Nunca me disculpé adecuadamente por lo que pasó. Clara se volvió para encararlo, sorprendida por el cambio de tema. No tienes de qué disculparte. No fue tu culpa, pero ocurrió por culpa de mi hija, insistió él. Y ese Fernando, la forma en que te trató fue inaceptable. Si no hubiera ocurrido, no estaríamos aquí ahora, observó Clara, sorprendiéndose de nuevo con su franqueza. Y honestamente no me arrepiento de cómo se desarrollaron las cosas. Los ojos de Javier, ese azul intenso que Elena comparaba con los zafiros, se fijaron en los de ella. Yo tampoco, admitió en voz baja. El temporizador del horno rompió el momento anunciando que la comida estaba lista. Clara se ocupó de servir los platos, agradecida por la distracción que le permitió reorganizar sus pensamientos. En lugar del comedor formal, se acomodaron en la pequeña mesa de la cocina, un espacio normalmente reservado para los empleados o para los desayunos rápidos de Elena. Había una intimidad inesperada en esta elección, como si ambos reconocieran que lo que estaba sucediendo entre ellos no pertenecía a los espacios formales de la casa. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Clara optando por un terreno seguro. Agotador, admitió Javier. Estamos finalizando una adquisición importante, más complicada de lo esperado. Por eso he estado llegando más tarde las últimas semanas. Él asintió, pareciendo ligeramente sorprendido de que ella hubiera notado el patrón. Intento compensar los fines de semana con Elena, pero sé que no es lo mismo. Ella entiende más de lo que imaginas, aseguró Clara. Hoy mismo me estaba contando lo orgullosa que está del trabajo importante que hace su padre. Javier sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. A veces me pregunto si estoy repitiendo los mismos errores de mis padres. Ellos también siempre estaban construyendo algo importante mientras yo crecía prácticamente solo. La confesión personal, la primera de este tipo que compartía, creó una nueva dimensión de intimidad entre ellos. Clara se dio cuenta de que estaba viendo una faceta de Javier Herrera que pocos conocían. No el empresario exitoso, no el padre dedicado pero sobrecargado, sino el hombre detrás de esas identidades con sus propias dudas y heridas. La diferencia, respondió ella cuidadosamente, es que tú te preocupas lo suficiente como para cuestionar si estás haciendo lo correcto. Eso ya marca toda la diferencia para Elena. Javier la miró como si la estuviera viendo realmente por primera vez. ¿Cómo consigues decir siempre lo correcto? No lo consigo, se rió Clara. Solo soy honesta.
Una característica que tú mismo dijiste valorar cuando me contrataste. ¿Recuerdas? Recuerdo cada detalle de aquel día, respondió él, la intensidad en su voz haciendo que el corazón de Clara se acelerara involuntariamente. La forma en que no te intimidaste con mi posición o mi dinero. La manera en que miraste a Elena. Realmente la miraste a ella, no a través de ella. Clara bajó la mirada a su plato súbitamente, consciente del rumbo peligroso que tomaba la conversación. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Y es exactamente eso lo que te hace extraordinaria, rebatió él suavemente. Porque no todo el mundo haría lo mismo. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades no pronunciadas. Clara se sentía simultáneamente expuesta y protegida bajo su mirada, una contradicción que no conseguía resolver. Debería irme, dijo finalmente, levantándose para recoger los platos. Mañana me levanto temprano para preparar a Elena para la excursión al planetario. Javier también se levantó tomando gentilmente los platos de sus manos. Deja eso, ya has hecho más que suficiente hoy. Sus dedos se tocaron brevemente en el proceso, un contacto casual que envió una corriente eléctrica por el brazo de Clara. Ella retrocedió instintivamente, no por incomodidad, sino por la intensidad inesperada de su propia reacción. Buenas noches, Javier, dijo apresuradamente, moviéndose hacia la puerta. Clara, la llamó él cuando ya estaba en el pasillo. Ella se detuvo sin volverse. Gracias no solo por la cena, por todo. Y la simplicidad de la gratitud, la vulnerabilidad en su voz hizo que algo dentro de ella se retorciera dolorosamente. Asintió una vez, todavía sin mirar, hacia atrás y siguió por el pasillo, hasta la seguridad de su habitación azul. Allí, sentada en el borde de la cama, Clara finalmente se permitió reconocer lo que había estado negando durante semanas. Se estaba enamorando de Javier Herrera. Y si no estaba completamente equivocada, él también estaba desarrollando sentimientos por ella. El pensamiento era simultáneamente embriagador y aterrador. ¿Qué pasaría con Elena si algo salía mal? ¿Qué pasaría con su empleo, su estabilidad recién conquistada? ¿Cómo alguien de su mundo podría realmente construir algo duradero con alguien del mundo de él? Desde la ventana de su habitación, las estrellas parecían más brillantes de lo normal esa noche. Mañana se las mostraría a Elena en el planetario. Le explicaría las constelaciones. Le contaría las historias antiguas sobre héroes y dioses inmortalizados en el cielo. Era en eso, en lo que debía concentrarse, en su trabajo, en su responsabilidad con aquella niña que había capturado su corazón. Todo lo demás tendría que esperar. O tal vez, pensó con una punzada de resignación, tendría que ser olvidado por completo. El planetario de Sevilla era una cúpula modesta, comparada con los grandes centros científicos del mundo, pero para Elena era como pisar otro planeta. Sus ojos desorbitados reflejaban las constelaciones proyectadas en el techo curvo, mientras Clara, sentada a su lado, susurraba historias sobre cada conjunto de estrellas. Aquella es Casiopea, señaló Clara, una reina tan bella y orgullosa que ofendió a los dioses. ¿Cómo fue castigada? Y preguntó Elena, su voz baja reverberando en el espacio silencioso. Fue colocada en el cielo boca abajo, para que la mitad del tiempo lo pasara en posición incómoda, explicó Clara. Pero también fue eternizada, como una de las constelaciones más reconocibles del cielo. Elena reflexionó sobre eso por un momento. Entonces no fue solo un castigo, fue también un honor. La perspicacia de la observación hizo sonreír a Clara. Exactamente. Las mejores historias nunca son solo castigo o recompensa, sino sobre transformación. Al otro lado de Elena, Javier observaba la interacción, con una expresión que mezclaba admiración y algo más, profundo que Clara no podía nombrar. Las había sorprendido a ambas, apareciendo en la puerta de casa esa mañana, anunciando que había reorganizado toda su agenda para acompañarlas al planetario. La noche anterior flotaba entre ellos como una nebulosa no mencionada, presente visible solo indirectamente, pero imposible de ignorar por completo. Sus miradas ocasionalmente se encontraban por encima de la cabeza de Elena, comunicando silenciosamente lo que ninguno de los dos estaba listo para poner en palabras después de la presentación, mientras Elena corría, entusiasmada hacia la exposición interactiva de meteoritos en el vestíbulo principal. Javier finalmente rompió el silencio cuidadoso que había mantenido toda la mañana. Nunca la había visto tan entusiasmada con la ciencia, comentó observando a su hija probar el peso de diferentes rocas espaciales. ¿Tienes un don para hacer que el conocimiento sea accesible? Tuve una buena profesora, respondió Clara. A mi abuela le fascinaba la astronomía.
Solíamos sentarnos en el tejado de nuestra casa en el pueblo en noches claras. Y ella me enseñaba las constelaciones. Tu abuela parece ser una mujer notable, observó Javier. Lo era, corrigió Clara suavemente. Falleció hace 2 meses. Javier se volvió para encararla, sorpresa y preocupación evidentes en su rostro. 2 meses. ¿Por qué no me dijiste nada? Clara desvió la mirada observando a Elena, que ahora llevaba un casco de astronauta excesivamente grande para su pequeña cabeza. Fue cuando estábamos en medio de esa secuencia de presentaciones de ballet de Elena. Estaba tan nerviosa. Necesitaba toda nuestra atención. ¡Clara! La voz de él bajó convirtiéndose casi en una caricia. No tenías que pasar por eso sola. No estaba sola, respondió ella, sorprendiéndose de la verdad en sus propias palabras. Os tenía a vosotros dos, aunque no supierais lo que estaba pasando. Ver la ilusión de Elena cada día, tu dedicación como padre, eso me dio fuerzas. Los dedos de Javier rozaron ligeramente los suyos. Un toque tan sutil que podría ser accidental, excepto por el hecho de que nada entre ellos parecía accidental últimamente. Aún así, me gustaría que lo hubieras compartido con nosotros. Somos... vaciló claramente buscando la palabra correcta. Una familia. De cierta forma, la palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significados y posibilidades. Clara sintió su corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, Elena regresó corriendo, rompiendo el momento. «Papá, Cla, venid a ver. Hay una piedra que cayó del espacio y podemos tocarla». El resto de la visita transcurrió en un estado de suspensión emocional para Clara, presente físicamente, interactuando con entusiasmo, pero parte de su mente seguía volviendo a aquella palabra familia, y a la forma en que los dedos de Javier habían tocado los suyos, como probando aguas desconocidas. Fue solo al regresar a casa después de que Elena finalmente se durmiera, exhausta de tanta emoción, que Clara encontró a Javier en el porche, contemplando el jardín iluminado, solo por la luz de la luna y las luces estratégicamente posicionadas entre las plantas. ¿Finalmente se durmió? Y preguntó él sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Sí, todavía hablando de agujeros negros y supernovas mientras cerraba los ojos, respondió Clara permitiéndose una sonrisa. Javier se volcó entonces, y algo en su expresión hizo que Clara contuviera la respiración. Había una determinación allí, una certeza que no había estado presente antes. «Necesito mostrarte algo», dijo él extendiendo la mano. Clara vaciló solo un segundo antes de aceptar la invitación silenciosa. La condujo a través del jardín, hasta una pequeña estructura que ella siempre había asumido que era algún tipo de elegante cobertizo. Cuando Javier abrió la puerta, se reveló un observatorio en miniatura, completo con un telescopio, sofisticado apuntando al cielo, a través de una abertura en el techo. «¿Qué es esto?», preguntó ella maravillada. «Un proyecto que inicié hace 3 meses», respondió Javier. «Después de aquella primera noche, cuando le contaste a Elena sobre las estrellas». Clara se acercó al telescopio, pasando los dedos por el metal frío con reverencia. «Para Elena, para las dos», corrigió él suavemente. «Iba a ser un regalo sorpresa en su cumpleaños. Pero después de lo que me contaste hoy sobre tu abuela, no quise esperar». El gesto tan específico y personal conmovió a Clara profundamente. No era un regalo ostentoso que exhibía riqueza. Era un regalo que reconocía quién era ella, honraba sus recuerdos más preciosos, valoraba la conexión que había creado con Elena. «Es perfecto», susurró, la voz embargada por la emoción. «Como tú», respondió Javier, la voz igualmente baja. Cuando Clara se volvió hacia él, lo encontró mucho más cerca de lo que esperaba. El pequeño observatorio no dejaba mucho espacio entre ellos, y por primera vez ninguno de los dos parecía inclinado a aumentar esa distancia. «Javier, yo...» «Espera», la interrumpió él gentilmente. «Hay algo que necesito decir primero. Algo para lo que he estado tratando de encontrar el valor de expresar desde hace semanas». Respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas desconocidas. «Cuando Elena se atragantó en aquel restaurante, pensé que perdería a la única persona que realmente importaba en mi vida. Y entonces apareciste tú, como si el universo hubiera conspirado para ponerte exactamente donde necesitábamos que estuvieras». Sus manos encontraron las de ella, sosteniéndolas con una delicadeza reverente. «Te ofrecí un empleo pensando solo en el bienestar de Elena. Pero algo completamente inesperado sucedió. Transformaste nuestra casa en un hogar. Trajiste colores a un mundo que ni siquiera me daba cuenta de que era en blanco y negro». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras absorbía cada palabra, cada expresión en su rostro. «Sé que hay complicaciones. Sé que nuestras vidas vienen de lugares muy diferentes.
Sé que hay consideraciones sobre tu trabajo, sobre lo que los demás pensarán. Hizo una pausa, una sonrisa autoconsciente suavizando sus facciones. Pero también sé que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. ¿Qué sientes?, preguntó Clara, necesitando oír las palabras exactas. Amor, respondió él simplemente, profundo, transformador y completamente inesperado. La palabra flotó entre ellos como una estrella recién nacida, brillante e imposible de ignorar. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, continuó Javier. Solo quería que lo supieras. Que entendieras que cualquier cosa que suceda a partir de aquí será en tus términos, a tu tiempo. Clara soltó una risa suave, casi incrédula. Para alguien tan decisivo en los negocios, puede ser sorprendentemente vacilante. Antes de que él pudiera procesar el comentario, ella eliminó la distancia entre ellos, sellando sus labios en un beso que contenía meses de sentimientos, no expresados. Sus manos encontraron el camino hasta su nuca, mientras los brazos de Javier envolvían su cintura, acercándola más, como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y maravillados, Clara apoyó su frente contra la de él. También te amo, susurró contra sus labios. Y estoy absolutamente aterrorizada por ello. Yo también, admitió él con una honestidad que solo profundizó lo que Clara sentía. Pero algunas cosas valen el riesgo, ¿no es así? Como salvar a una niñita en un restaurante de lujo, bromeó ella. Exactamente como eso, asintió Javier, su sonrisa iluminando todo su rostro. El sonido de pasos pequeños y apresurados interrumpió el momento. Se volvieron para encontrar a Elena parada en la puerta del observatorio, todavía con su pijama de planetas, los ojos desorbitados y brillantes. Lo sabía, exclamó con la satisfacción de una pequeña detective cuyas sospechas han sido confirmadas. ¿Estáis saliendo? Clara y Javier intercambiaron miradas entre divertidas y avergonzadas. Elena, comenzó Javier cuidadosamente, ¿qué haces despierta tan tarde? Tuve un sueño sobre estrellas fugaces y cuando me desperté os vi venir hacia aquí, explicó ella con la lógica irrefutable de los niños. ¿Entonces va a ser oficial ahora? Clara va a ser mi madre. La pregunta, tan directa y cargada de esperanza, creó un momento de tensión. Clara se agachó para quedar a la altura de la niña. Lo que tu padre y yo sentimos el uno por el otro es muy especial y real, pero algunas cosas necesitan tiempo para desarrollarse naturalmente. ¿Entiendes? Elena asintió, aunque su rostro demostraba que no estaba totalmente convencida. Lo que puedo prometer, continuó Clara, es que no importa lo que pase, siempre serás una de las personas más importantes de mi vida. Eso nunca va a cambiar. Los ojos de la niña brillaron. ¿Lo prometes de verdad? Lo prometo de verdad, confirmó Clara, sellando el juramento con un abrazo que Elena devolvió con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Ahora, intervino Javier, uniéndose al abrazo, ¿qué tal si los tres observamos algunas estrellas antes de volver todos a la cama? 2 años después, bajo un cielo estrellado en el jardín de la misma casa, ahora transformada por toques más coloridos y personales, 3 figuras observaban el cielo a través del mismo telescopio. Pero algo había cambiado en la composición del grupo. Es mi turno, insistió Elena ahora con 8 años y considerablemente más alta. Quiero mostrarle la constelación de Orión. Calma, pequeña astrónoma, rió Clara, ajustando el pequeño bulto en sus brazos. Tu hermano solo tiene 2 semanas. Dudo que pueda enfocar en constelaciones todavía. El bebé dormido, con una pelusa de cabello oscuro como el de su padre, permaneció ajeno a la emoción de su hermana mayor. Clara acarició su mejilla suave, todavía maravillada con el milagro que habían creado. Javier se acercó poniendo un brazo alrededor de los hombros de Clara, mientras observaba a su hijo. La alianza de matrimonio en su mano izquierda brilló bajo la luz de las estrellas, un par idéntico al que Clara usaba. Tiene tus ojos, comentó Javier, su voz cargada de admiración. Y la barbilla terca del padre, rebatió Clara con una sonrisa pícara. Elena, cansada de esperar su turno en el telescopio, se unió a ellos. ¿Cuándo podré enseñarle astronomía a Lucas? Muy pronto, prometió Clara. Al igual que tú. Crecerá sabiendo los nombres de todas las estrellas, y sabiendo que a veces el universo conspira de formas misteriosas, añadió Javier, su mirada encontrándose con la de Clara, con una intensidad que ni el tiempo ni la familiaridad habían disminuido, juntando a personas que parecen destinadas a encontrarse, como una camarera y un cliente importante, provocó Clara. Como una heroína y alguien que necesitaba ser salvado, corrigió él besándola suavemente. Elena puso los ojos en blanco teatralmente, pero su sonrisa delataba su felicidad.
Sois tan cursis, se quejó sin convicción. Bajo el manto de estrellas que Clara una vez compartió solo con su abuela, ahora una nueva constelación familiar brillaba, no en el cielo, sino allí mismo en la tierra. Una familia formada no por sangre u obligación, sino por elección, azar y ese tipo de amor que transforma vidas por completo. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad en un restaurante concurrido, demostrando que a veces perder algo puede ser el primer paso para encontrar todo lo que realmente importa.